Buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo que nos acompañen el día de hoy, 19 de octubre de 2020, a esta pequeña actividad ceremonial. Bienvenidos a todos y a todas a la presentación de El orden de la cultura escrita, estudios interdisciplinarios sobre inventarios, catálogos y colecciones, editado por Freya Cervantes, Mercedes Salomón y María José Ramos, así como su servidora, publicado este año por GEDISA y la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa. También agradecemos el espacio concedido al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM para presentar esta obra, resultado del trabajo que llevamos a cabo en el Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Les voy a pedir, por favor, a todos que mantengan su micrófono apagado hasta que sea el momento de las intervenciones de los tres presentadores que tuvieron a bien acompañarnos, y al final de la presentación vamos a dar un pequeño espacio de preguntas. Quisiera decir unas mini palabras, de hecho las denominé mini palabras, y bueno, empiezo. ¿Qué es un libro si no es el chispazo de una idea, el tiempo variable de una gestación, la concreción del amor, de la necedad, de la convicción? ¿Qué es un libro si no confluyen en él el valor, la verdad potente, la creatividad, una inmensa dosis de fe y buena voluntad? ¿Qué es un libro si no se piensa para un lector, para un momento histórico, para un proyecto cultural y que debe sobrevivir lo coyuntural? ¿Qué es el libro si no se hace con generosidad, con lucha, con pelea, contra viento y marea y sin importar lo pedregoso del camino? ¿Para qué publicamos si no es para construir plataformas de diálogo, conversaciones con pares y con impares, con los que habitaron una tierra pasada y los que están y los que vendrán? El orden de la cultura escrita es uno de esos libros, pero también es mucho más. Es un libro eco, un libro que amplificó las palabras dichas en 2017 y las trajo aún hoy y las proyectará aún mañana. Es un libro hecho entre muchos, por muchos y con muchos. Mucha paciencia, muchas horas, mucha confianza, mucha serenidad, mucha mesura, mucha tolerancia. Este es un libro que habla en diversas tonalidades geográficas y suena a México, y suena a Guadalajara, a Puebla, Alemania, España, Argentina. Un libro crisálida, envuelto en mails y WhatsApps. Una obra matrioshka que encapsula numerosos temas y problemas. Una obra fractal que presenta una preocupación constante y sus variantes a través del tiempo. De todo esto nos van a hablar nuestros presentadores, que anuncio a continuación. A ellos y a ustedes, muchas gracias. No sé si está con nosotros Nidia, que sería en orden cronológico quien va a empezar. A ella no lo oí. De todas maneras Sí, buenísimo, qué bueno. Es que no los estoy viendo. Voy a leer una breve semblanza de Nidia. Nidia es profesora asistente, Nidia Pineda de Ávila es profesora asistente en el Departamento de Historia en la Universidad de California en San Diego. Es doctora en estudios ingleses y maestra en estudios del Renacimiento y la modernidad temprana por Queen Mary University of London, y posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ha sido investigadora invitada por el grupo Early Modern Cosmology en la Universidad Ca' Foscari en Venecia y en la John Carter Brown Library en Providence, en Rhode Island. Ha realizado estancias de investigación en la Newberry Library y en la École Normale Supérieure de París. Asimismo, es miembro del Seminario Interdisciplinario de Bibliología y del grupo de estudio Études des Savoirs à la Renaissance y del Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine de París. Ha impartido clases en Brown University, en Queen Mary University of London y en el posgrado de Filosofía de la Ciencia en la UNAM. Nidia se enfoca a la creación y la circulación de discursos visuales y prácticas astronómicas en Europa y América. Adelante, Nidia. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias por invitarme a presentar ¿cómo dijiste? Niño de papel.
Yo sé que tú y tus colaboradores más cercanos crean un espacio realmente significativo para quienes estamos constantemente tratando de aprender más, no solo de los libros y de la lectura, sino también de nuestros compañeros. Te lo agradezco de corazón. Es un espacio muy sincero y muy productivo. Bueno, me tocó presentar la primera parte del libro. Está muy bien organizada esta presentación porque se trata de que realmente cubramos las temáticas y las preguntas. Creo que es un muy buen modelo de presentación del libro. Entonces, bueno, voy a hablar, espero que no sea muy largo, acerca de la primera parte, llamada Conservación y Transformación de Acervos, Bibliotecas y Materiales Antiguos. En este apartado del libro encuentro tres aspectos principales. Se habla de colecciones de libros y de estampas que viajan entre resguardos institucionales. O sea, de colecciones que por un lado conservan una identidad colectiva y por otro lado se resignifican constantemente en nuevos órdenes. Tenemos también en este apartado un artículo que habla de listas, relaciones de pertenencia de libros de particulares en archivos coloniales que ahora se resguardan en archivos de Estado. Estos tienen una característica muy específica también. Por otro lado, tenemos listas de libros o inventarios que formaron parte de una colección privada o no sé si podemos pensar en biblioteca privada en este caso. Y aquí, en ese caso en específico, se plantea la pregunta de cómo entender lo que los libros y las relaciones entre los libros significaban para sus dueños. Tenemos actores y espacios muy distintos representados en este apartado del libro. Y en general podemos plantearnos qué significa el inventario. Es una lista de lo identificado, de lo reconocido, de lo reunido, de lo declarado. Y es una herramienta para una arqueología no solo de la biblioteca, sino también de la lectura. Les voy a hablar un poquito de cada parte. Manuel Suárez, en su capítulo Una academia ordenada, un acercamiento a la disposición de los libros en la biblioteca de la Real Universidad de México, nos permite descubrir con mucho placer las condiciones materiales de la biblioteca al momento de su fundación, de una forma bastante discreta y delicada a partir de un presupuesto. Nos permite imaginar a los bibliotecarios que se encargan de la limpieza del espacio y de la conservación de los libros. Empezamos a imaginar este espacio desde un papelito, desde ese presupuesto. Después, de una forma muy documental, Manuel aporta datos concretos sobre el crecimiento del acervo mediante la relación de sus inventarios en el siglo XVIII. De 120 volúmenes en un inventario de 1726 a 10.652 en 1865, momento de la clausura de la universidad. Entonces, aquí el inventario es una fuente para pensar no solo en la historia de la biblioteca, sino también en el orden de los libros en un espacio físico público. El trabajo de Manuel nos permite pensar en un orden que permitiría la circulación de los libros de la estantería al bibliotecario, al usuario y de vuelta. No solo se trata de un orden epistemológico. Entonces, sus herramientas son las categorías de los inventarios, autor, temática, formato. Es un trabajo que yo creo que podría enriquecerse mucho con testimonios de experiencia de lectura en la biblioteca, que yo sé que es muy difícil de encontrar, pero hay que pensar también en lo que los inventarios callan, ¿no? No solo son discursos transparentes que rinden cuenta de una realidad física. Bueno, en el siguiente capítulo, de un orden natural a un orden creado,
Marina Mantilla Torre y Luz María Pérez Castellanos, del Centro Universitario de Tonalá, en la Universidad de Guadalajara, nos llevan a un archivo colonial adentro de una biblioteca. Su trabajo tiene varios puentes, comparte varios puentes con el de Manuel. Ambos trabajos delinean el contexto de los decretos presidenciales que intentaron establecer una biblioteca nacional a mediados del siglo XIX. Y aquí Marina y Luz María usan un término muy lindo, que es una biblioteca en papel, ¿no? Era una biblioteca anhelada, imaginada. También con Manuel comparten el contexto de la nacionalización de los bienes eclesiásticos y plantean ambos trabajos el problema de dar orden a libros que entraron a bibliotecas públicas a mediados del siglo XIX. Solo quiero decir aquí que este no es solo un problema nacional, ¿sí? Es un problema de las bibliotecas nacionales que se estaban institucionalizando en Europa. Claro, estoy pensando específicamente en la Biblioteca Nacional de Francia o en la Biblioteca Británica, que estaban incorporando también muchos fondos privados y que tenían problemas también de catalogación y de dispersión de libros. Entonces, esto creo que se puede plantear, sí, en un contexto más amplio y sería muy rico hacer comparaciones. Bueno, me parece muy interesante en el trabajo de Marina y Luz María, que pasan de el problema de la organización del conocimiento en una biblioteca al de una biblioteca que contiene archivos creados en la administración colonial. Entonces, aquí me repito un poco, no solo se trata del problema epistemológico del orden del conocimiento y la construcción de un espacio público con libros, sino también de esos documentos que se generan en contextos y procesos políticos y que se resguardan en cierto orden en archivos contemporáneos. Entonces, creo que plantean un problema adicional. El foco de su trabajo es el conjunto de inventarios que se encuentran en los bienes de difuntos de la Audiencia de Guadalajara, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Su trabajo brinda un contexto breve, pero muy útil sobre la fundación de la biblioteca y de los fondos que la integran. Y describen el Fondo de Bienes de Difuntos de la Audiencia de Guadalajara. Ellas están lidiando con documentos que se generaron entre 1549 y 1821. Son inventarios de bienes españoles o de extranjeros que murieron intestados y dentro de ellos hay listas de libros. Entonces realmente hay mucho trabajo de paleografía y de depuración de listas que es muy difícil realizar, toma muchísimo tiempo. Y este es un ejemplo fascinante de un trabajo en proceso. Son investigadoras que están en el artículo, ya dan cuenta de las categorías que han establecido para la creación de una base de datos que permitirá no solo almacenar la información que va a surgir a partir de un proceso muy largo de transcripción y de análisis, pero también esa base de datos les va a permitir obtener relaciones importantes, quizás inesperadas. Entonces es una investigación cuya gestación, me imagino, tomó muchísimo tiempo y que va a rendir muchísimos frutos. Después tenemos la historia del capítulo, el inventario como texto de Ana Kraume de la Universidad de Constanza. Y es la historia del fraile dominico, Fray Servando Teresa y Mier. En 1817 sus libros fueron confiscados en Soto la Marina y trasladados a Monterrey. En 1818 los cajones son entregados al Santo Oficio y él mismo dicta el inventario de su biblioteca a sus censores. Es súper interesante eso. Es un inventario dictado de memoria en un contexto no solo político, sino de guerra.
y de que después se puede cotejar con un inventario en papel, pero creo que este momento de enunciación del inventario es bastante sorprendente y potente. La pregunta que se hace Anna Kraume es qué orden, qué estructura subyacente puede haber en esto de inventario, ¿no? ¿Qué puede decirse de la aparente contingencia del inventario? Y encuentro que ella tiene dos propuestas. Por un lado, el inventario es un vehículo que deja entrever el desfase entre la economía del libro y las prácticas de lectura y los procesos de la lenta maquinaria institucional, porque nos cuenta de una manera muy clara cómo los mecanismos de la Inquisición están un poco atrasados, las listas no van al día, ¿no? Entonces hay varios mecanismos de actualización, sin embargo, el mercado del libro y la circulación de los libros y la forma de adquisición de los libros es mucho más veloz. Por otro lado, en este capítulo se plantea que el inventario es un texto. Es un texto leído, es un texto interpretado. Y yo diría incluso que es un discurso que alude a una red de textos que circulaban en distintos espacios. Y bueno, este capítulo hace una asociación muy clara entre el inventario y la posibilidad de hacer un panorama intelectual, ¿no? Por último, voy a hablarles del capítulo de Mercedes Salomón Salazar, de la Biblioteca Histórica José María Fragua, la colección de estampas de la Academia de Bellas Artes de Puebla, conservación, descripción y reordenamiento para la conformación de un catálogo digital. Es un capítulo que leí con muchísimo placer por el proceso detectivesco que narra de una manera tan humilde y clara y divertida y al mismo tiempo documentadísimo. Sí, es un trabajo detectivesco. Entonces, Mercedes nos cuenta cómo se recibe en la biblioteca La Fragua una colección de estampas en 1917. Es una colección que viene de la antigua Academia de Bellas Artes de Puebla, fundada en 1796, y que entra a la universidad, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a su biblioteca, a su fondo antiguo, sin dejar un rastro documental administrativo, ¿no? Hay una ausencia. Y entonces dice, movidos por la curiosidad, pues nos lanzamos a la búsqueda de la historia de esta colección y a tratar de reconstituir el fondo. Esta es una historia de cómo lidiar con fragmentos. Y me parece una historia muy reveladora de una actitud muy positiva y muy productiva. O sea, no hay una obsesión, veo yo, en reconstruir una colección a como dé lugar, ¿sí? Digamos, a hacer una arqueología con piezas absolutamente imaginadas. Lo que hay aquí es un esfuerzo comprometido y constante por investigar los fondos en sus mínimos detalles para ponerlos al alcance de los públicos, ¿no? Aquí hay un acto de investigación y de amor y de servicio. Se ve que este es un proyecto que tomó muchísimo tiempo, que reunió los esfuerzos de muchísimas personas de distintas disciplinas. Es un ejemplo de cómo en la biblioteca realmente se hace un trabajo interdisciplinario por el bien de la biblioteca, del fondo, de la comunidad, y eso es muy bello y lo felicito. Bueno, en todos estos casos tenemos que pensar, estamos confrontados con el problema de cómo imaginar una organización compleja de objetos a partir de listas que sabemos incompletas o de plano a partir de huecos, de ausencias.
nos ayudan a recordar que la lista, que el inventario no es, como dije hace ratito, un discurso transparente que da cuenta de una realidad material estable, sino que es un discurso, el inventario es un discurso mediado, y mediado no solo por categorías mentales, sino por condiciones materiales y políticas. Y creo que no debemos olvidar esto, qué es lo que los inventarios dicen y qué es lo que los inventarios callan. Muchas gracias. Muchas gracias, Nidia, por tu lectura tan generosa y tan afectiva también. Quiero dar la palabra ahora a Pablo Avilés. Él es doctor en Historia de las Civilizaciones por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, Francia, egresado del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. De 2006 a 2009 fue becario del programa de doctorado Marie Curie de la Comisión Europea. En 2010 fue becario del Max Planck Institute en Frankfurt y de 2012 a 2016 trabajó en la Biblioteca Nacional de Francia. De 2018 a 20 fue beneficiario de una beca de postdoctorado en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, donde desarrolla la línea de investigación Patrimonio, Coleccionismo y Depósito Legal, propuesta para una historia de la diáspora bibliográfica, en la que interroga las relaciones entre el coleccionismo público y privado y la salida de las grandes colecciones bibliográficas mexicanas al extranjero. Adelante, Pablo, por favor. Muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en circunstancias tan especiales como las que hemos vivido durante todo este año. Quiero agradecer en particular a las editoras de este libro y más particularmente a Marina Garone por su invitación. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes después de una lectura muy interesante y sobre todo muy enriquecedora. Como ya lo dijo Nidia, la distribución de tareas es particularmente muy buena en esta ocasión. A mí me toca exponer la segunda parte y agradezco muchísimo que se me haya asignado esta parte porque realmente fue una gran experiencia de lectura. La segunda parte está titulada Circulación y distribución comercial de impresos y me gustaría empezar recordando y parafraseando quizás un poco el título el subtítulo de esta obra, reflexionando un poco sobre la historia de inventarios, catálogos y colecciones. Sabemos que Cicerón, por ejemplo, encargó a su secretario Tirón la redacción de un inventario de su biblioteca y Quintiliano en el siglo I recomienda la redacción de uno. Más adelante, el obispo de Padua, Pietro Donato, que ocupó el cargo entre 1428 y 1447, realizó un catálogo de su biblioteca. El escritor Gabriel Naudet, en 1627, en su aviso para formar una biblioteca presentada a Monseñor Presidente de MEM, también recomienda la redacción de un catálogo. Gustave Mouravit, en 1870, vuelve a hacer la misma recomendación en su libro Le Livre et la Petite Bibliothèque d'Amateur, el libro y la pequeña biblioteca del coleccionista, publicado en 1870. Todos estos son ejemplos que dejan muy clara la importancia, la utilidad y justo, es decir, también la necesidad de inventarios y catálogos bibliográficos. Sin embargo, a mi parecer, pocas veces son estudiados o tomados en cuenta, pues no son una lectura fácil, no son una lectura ágil, muchas veces incluso es árida. Sin embargo, este tipo de documentos contienen una información preciosa para la historia del impreso, del coleccionismo bibliográfico y de la circulación. El historiador Jean Sordet, de la Escuela Nacional de Ciencias de la Información y de Bibliotecas de París, propone una tipología de estos documentos. Para Jean Sordet hay repertorios bibliográficos, es decir, bibliografías que pueden ser universales o especializadas. Hay inventarios simplemente que pueden ser redactados o que normalmente son redactados por orden del poder público para servir como pruebas o como piezas judiciales.
y están originados en la disolución, en la transmisión o en la confiscación de un patrimonio. Y luego están los catálogos, que tienen varias posibilidades. Están, por ejemplo, los catálogos de librerías, que son para uso de libreros y para administrar mejor su negocio. Los catálogos de venta, que pueden ser impresos o a mano, destinados a circular entre posibles compradores. Los catálogos de bibliotecas públicas, de instituciones públicas o de instituciones conventuales, destinados a la administración de colecciones colectivas. De catálogos domésticos también, que son similares a los catálogos de bibliotecas públicas, salvo que están reservadas a colecciones privadas. Con toda esta tipología podemos ver una primera riqueza de este tipo de literatura, si se me permite llamarlo así. Y todos estos repertorios, inventarios, listas, catálogos, tienen como resultado dar una información homogénea, más o menos, uniforme, y permite, como lo diría el gran sociólogo Bruno Latour, reunir en un solo lugar y de manera plana objetos tridimensionales que de alguna manera estarían dispersos o que estarían a punto de serlo. En cualquier caso, todos estos documentos sirven para guiarse entre todos estos ejemplares reunidos o dispersos, y eso hace que la búsqueda de un coleccionista, de un lector, de un impresor, de un editor sea muchísimo más estable. Aquí también quiero recordar las palabras de Pierre Adamoli, un gran coleccionista francés del siglo XVIII, nacido en Lyon, y que en el prefacio al catálogo de su biblioteca dice: el verdadero conocimiento de los libros es una de las ciencias más profundas, más largas y más difíciles. En los estudios que he hecho durante más de 30 años, siempre la he contemplado como un mar vasto, sin costa y muchas veces tormentoso, en el que el viajero siempre está en peligro de perderse. Mil encantos lo llevan a avanzarse y está cubierto el mar de varias islas multiplicadas infinitamente. Fin de cita. Con estas ideas de Pierre Adamoli, creo que el libro, coordinado por Marina Garone, Freja Cervantes Becerril, María José Ramos de Hoyos y Mercedes Salomón, ofrece varias brújulas con las cuales navegar en este inmenso océano. Por supuesto, el caso del mundo hispanófono, y más particularmente México y España, no fue ajeno a la evolución histórica de este tipo de instrumentos y de documentos. En esta segunda parte del libro se reúnen 4 capítulos que tratan sobre lo que hoy conocemos como catálogos, listas o inventarios bibliográficos. La importancia de este tipo de documentos no puedo dejar de subrayarla porque son testimonio de una parte de la historia del libro que no es evidente y que tiene sus dificultades metodológicas particulares. Las listas de libros, los inventarios, los catálogos de bibliotecas privadas o públicas, de comerciantes y profesionales del libro, son documentos frágiles y de carácter más efímeros que otros documentos relacionados con nuestro tema. A veces, como ya lo dije, son considerados de poca importancia o que su utilidad caduca al consumarse una operación mercantil o una operación jurídica. Se vuelven por ello escasos, áridos, crípticos. Así lo señala uno de los autores de uno de los capítulos, Luis Mariano Herrera, cuando dice: sin embargo, por su naturaleza efímera, está hablando de los boletines y catálogos de la librería Porrúa, por su naturaleza efímera, su localización en la actualidad es muy complicada. Al hacer el estudio de su capítulo, el autor Luis Mariano Herrera nos externa la dificultad que implica ya de entrada simplemente reunir el material de estudio. Y sin embargo, muy valientemente se adentra en este estudio. Para poder sacar a relucir la historia que estos documentos cuentan o el relato que los hace posible, se debe recurrir a una paciencia franciscana e interpretarlos y reconstruir el relato del que son producto y testimonio. Esta parte de la historia de la cultura escrita, es decir,
lo que sucede entre la terminación del producto impreso y su llegada a una colección trata sobre todo del contacto o del intercambio entre impresores, comerciantes, lectores, coleccionistas. Si observamos con atención, la circulación y distribución del impreso pasa también por prácticas propias al coleccionismo, es decir, la acumulación y la catalogación. Me parece que las diversas formas de acumulación que ponen en marcha este circuito del impreso son expresiones que vienen directamente del coleccionismo. Tanto que la acumulación se ve, por ejemplo, de manera muy ordenada como desordenada, como si entráramos en aquellas librerías en donde el orden de los libros es el imperio de esa tienda o de esa librería y son la muestra del cuidado metódico que pone el vendedor. O por el contrario, cuando entramos a alguna de esas librerías de viejo, esos alegres cafarnaúms de objetos acumulados que no tienen orden evidente, pero donde el sabio vendedor va navegando a ciegas y encuentra hasta la más oscura referencia. Todas estas son actitudes coleccionistas que se reflejan en la puesta en marcha de este circuito. Los 4 autores de esta segunda parte, Pedro Rueda Ramírez, de la Universidad de Barcelona, Luis Mariano Herrera Zamorano, de la UNAM, Javier Fernández Coronado, investigador independiente, y Freja Isabel Cervantes, de la UAM Iztapalapa, recurren a ejemplos puntuales de esta parte de la historia, como los proyectos comerciales de los hermanos Porrúa o del librero español León Sánchez Cuesta, o el de un hábil librero convertido en artífice cultural en México, como lo fue Francisco Gamoneda. O el caso del primer capítulo de la segunda parte, que se titula Los orígenes de la publicidad del libro en España, listas, memorias y catálogos de libreros, editores e impresores, siglo XVI al XVIII. El capítulo de Pedro Rueda Ramírez se concentra en un aspecto poco conocido y de gran importancia para el conocimiento de varios aspectos de la historia del impreso. Son estas listas de libros, y cito, libros publicados, disponibles, enviados o deseados. Fin de cita. Es una fórmula que me parece súper acertada, con la que los libreros e impresores españoles buscaban colocar sus productos. Primero bajo la forma de listas escritas a mano, luego como listas impresas. Estos documentos son raros, pues raramente conservados. Se debe hacer mención del que se considera el primer catálogo español de libros del que se tiene noticia, como es el Index Librorum Omnium Thanateologiam Philosophiam et Juris Utriusque Peritiam de 1597. Estas son listas que también interesaron a los censores, hay que decirlo, si que Nidia ya no lo recordó, pero sobre todo estaban destinados a identificar las obras que circulaban en este circuito. Un aspecto interesante discutido por Pedro Rueda es la historia de los términos que fueron utilizados para designar estos documentos. Durante el siglo XVII pues, nos encontramos con catálogos con TH o catálogos, que fueron usados sobre todo para anunciar colecciones en venta y cuando se trataba de ventas derivadas de la muerte de un propietario. O ya hacia finales del siglo XVIII, lista de surtido, lista de las obras o lista de los libros, utilizado para mostrar libros vendibles o, como nos lo recuerda el autor, venales. Pedro Rueda logra un interesante panorama sobre los catálogos españoles, con varios casos, claras diferenciaciones entre catálogos de venta de bibliotecas privadas y de comerciantes, y la dificultad del tema queda en evidencia por la escasez de los documentos conservados. Pero eso subraya también el hecho de que los libreros prefirieron otras vías, como la correspondencia y las listas manuscritas. Por su parte, Luis Mariano Herrera nos ofrece un vistazo sobre el panorama cultural mexicano a través de la óptica de los boletines y catálogos de los hermanos Porrúa. Como parte del paisaje librero mexicano a todo lo largo del siglo XX, conocer los inicios de esta importante empresa ayuda a esclarecer gran parte de la historia de la circulación y del coleccionismo impreso en México. Más allá de las duras tapas de los manuales de derecho
o de las prácticas ediciones de la colección Sepan Cuántos, a la que estamos acostumbrados miles de lectores mexicanos, se nos revela una empresa cuyos orígenes se encuentran, por un lado, en la práctica comercial del libro de ocasión y por el otro, pero muy complementaria, en la sensibilidad propia de los coleccionistas bibliográficos. En este sentido, los catálogos y boletines publicados por los hermanos Porrúa a principios del siglo XX nos permiten constatar la importancia en México que todavía tenía y sigue teniendo el libro europeo, sobre todo el libro español y el libro en francés, el auge que comienza el libro en inglés, pero sobre todo el papel de empresarios como los hermanos Porrúa en la comercialización de grandes colecciones particulares. Efectivamente, entre sus manos pasaron las bibliotecas nada más y nada menos que de Lancaster Jones, de Maximiliano Báez, de Vicente Rivapalacio, de Lucas Alamán, por solo mencionar algunas. Además, la colaboración de Nicolás León en la confección de uno de los catálogos de la librería Porrúa en 1915 marcó seguramente un hito en la historia de los catálogos de esta librería. Ese catálogo se titulaba Catálogo de algunas obras importantes y raras mexicanas y filipinas y constituye la única publicación conocida realizada por un bibliógrafo reconocido como lo fue Nicolás León. Herrera, el autor, señala que se trata sin duda de la mejor publicación de ese género, pues las descripciones son minuciosas y además se encuentran en él 5 incunables mexicanos. Las colaboraciones de Javier Fernández y de Freja Cervantes nos llevan a 2 ejemplos muy concretos de coleccionistas, empresarios y bibliófilos. Uno va derivando francamente hacia la vida pública, participando en la reorganización y creación de archivos y bibliotecas públicas, como fue el trabajo de Francisco Gamoneda. El otro va evolucionando en el mundo del coleccionismo privado como proveedor de grandes escritores, en particular León Sánchez Cuesta, que surte la grandísima colección de Alfonso Reyes, y de alguna manera también impactando a la esfera pública mexicana. A Javier Fernández ya lo conocíamos por su excelente trabajo publicado en 2012 por el Fondo de Cultura, titulado Gamoneda Bibliógrafo, Librerías, Archivos y Bibliotecas, que contiene al final un magnífico álbum fotográfico respecto a Francisco Gamoneda. En ese trabajo, Javier Fernández nos ofrece una síntesis de la vida de este genial asturiano, bibliógrafo y polígrafo, cuya carrera inicia en Filipinas, pasa por las trincheras de la guerra contra los estadounidenses y, de vuelta en España, no encuentra espacios en donde desarrollar su actividad y, como cientos de otros compatriotas españoles, salen del país en busca de nuevas oportunidades. Para fortuna nuestra, llega a México, en donde vaya que encontró trabajo. Después de una etapa como empresario en la Librería General y luego en la Librería Biblos, fundada por él mismo, trabajó en la reordenación del archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de México, la reorganización de la Biblioteca de la Secretaría de Hacienda, la Biblioteca del Congreso, las bibliotecas populares del DF, la organización de las primeras ferias del libro, un largo etcétera. El número de páginas no alcanza para dar testimonio de todas las actividades de Gamoneda. Y como si fuera una vida paralela, Freja Cervantes nos ofrece sus reflexiones sobre la correspondencia entre Alfonso Reyes y el librero español León Sánchez Cuesta. A partir de 28 documentos, entre los que se encuentran notas, avisos de pago, facturas, Freja Cervantes nos muestra una relación con varias dimensiones. Se ve al empresario y al coleccionista, pero también a 2 hombres interesados profunda y sinceramente en la cultura y el conocimiento, o como lo dice la propia autora, en una amistad a través de los libros. Estos 2 ejemplos muestran muy bien los diferentes resultados que pueden tener una vida profesional entre libros. Uno, impactando directamente la esfera pública, otro, la biblioteca de uno de los escritores más importantes del siglo XX mexicano. Para concluir, quizás podría señalar únicamente la terrible ausencia del siglo XIX en este capítulo. Una ausencia larga y notable,
pero que se explica también por la dificultad de estos estudios, sobre todo en un periodo tan convulsionado como fue el siglo XIX mexicano, español y en general europeo y latinoamericano. Pero lo que queda en evidencia de este capítulo es el estrecho vínculo entre España y México. En efecto, podría decirse que toda esta segunda parte es un estudio del impacto de la cultura española en el mundo libresco mexicano. Las estrategias publicitarias españolas antes del siglo XIX estaban natural y necesariamente vinculadas con el mercado americano, mientras que a lo largo del siglo XX, los hermanos Porrúa, Francisco Gamoneda y León Sánchez de la Cuesta son ejemplos de constructores y guardianes del vínculo cultural entre ambos lados del Atlántico. Para terminar, retomando el inicio del artículo de Freja Cervantes, es muy cierto que las bibliotecas privadas resultan ser una singular empresa motivada por el deseo, la ambición, el destino y el anhelo íntimo de conocer y poseer idealmente la biblioteca universal. Es decir, el programa del coleccionismo se transparenta también en los catálogos e inventarios que se hacen de las bibliotecas. Pero quizás la diferencia entre catálogos e inventarios radica en los extremos de la colección que se muestran en estos documentos. Es decir, el inventario y el catálogo de venta de una biblioteca son los catálogos de una colección sin inicio visible. En cambio, el catálogo de una colección privada es el catálogo de una colección sin final previsible. Muchísimas gracias a todos, felicitaciones a los autores y a las editoras y le doy la palabra a los organizadores. Muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias. Una delicia oírte. De este juego de luces y sombras, de lo dicho y de lo callado, de los catálogos que nos planteó Nidia para la primera sección de la obra, y de este paseo y este paneo de los géneros y las genealogías, de los inventarios, de su polisemia y de, por momentos, su evanescencia, pasamos ahora a un aspecto más netamente ideológico y político en el campo, aunque todo catálogo y todo inventario, como hemos podido ver y hemos podido oír, es ideológico y político por naturaleza. Pasamos ahora al campo más netamente de lo literario, en la conformación de los catálogos editoriales, y para eso tengo el gusto de presentarles a Laura Elisa Vizcaíno, quien es doctora y maestra en letras por la UNAM, investigadora, compañera del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ella ha impartido clases en el Colegio de Bibliotecología, especialmente en las materias muy centradas en bibliografía, tanto mexicanas del 16 al 19 como mexicana contemporánea. Sus líneas de investigación son historia editorial del cuento mexicano, bibliografía mexicana, teoría de la minificción y temas de metaficción y posmodernidad. Sus estudios han sido publicados en revistas arbitradas y capítulos de libros colectivos. Ha participado también como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales y organizado encuentros respecto a la narrativa contemporánea. Asimismo, ha publicado obras de ficción. Sus cuentos breves han sido publicados en más de 20 antologías nacionales y extranjeras. Publicó el libro para niños El barco de los peces pirata, por Fernández Editores en 2014, el libro de microrrelatos titulado Cucós en ficticia en 2015 y Bien me sabes en Tinta de Silencio en 2017. También compiló la antología Ochenteros, mini antología de minificción mexicana en Plesiosaurio. Y es tallerista de ficticia y también es miembro del Seminario de Estudios sobre Narrativa Contemporánea. Con ustedes le cedo la palabra a Laura Elisa Vizcaíno. Muchas gracias. Buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Bueno, en primer lugar, agradezco mucho a Marina Garone que haya confiado en mí, que me haya invitado a presentar este libro. Y también quiero felicitar a las editoras porque realmente fue un libro que me dio mucha luz en muchos sentidos. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ha habido momentos en los que en la investigación de la bibliografía
me siento un poco que me falta saber sobre cuestiones contemporáneas. Y me agradó muchísimo y disfruté mucho y me dio mucha luz este libro. Me sirvió bastante y me va a servir además a futuro. Entonces, qué bueno que estoy aquí, qué bueno que me invitaron a participar. Y bueno, a mí me toca hablar de la tercera parte del libro, que lleva por título Política, Ideología y Cultura en la conformación de catálogos transnacionales. Este es el tercer capítulo, el tercer apartado con el que cierra el libro y se compone de 6 capítulos. Antes de entrar a detalle a cada uno de ellos, me gustaría plantear 2 preguntas que yo me estuve haciendo a lo largo de esta lectura. Por un lado, ¿cuál es la ideología que sale a flote? ¿Cuál es la ideología que sobresale en el momento de conformar colecciones? Y por otro lado, ¿cuáles son los puntos geográficos que se tocan para poder hablar de lo transnacional? Bueno, voy a empezar por esta segunda pregunta respecto a lo transnacional, porque esta tercera parte del libro toca distintos puntos geográficos, toca Argentina, toca México, España, Alemania en concreto, pero por otro lado también le está haciendo un guiño a Latinoamérica, al Caribe, de manera que podemos también saber aspectos de Cuba, de Venezuela, de otro país europeo, también como Francia, y también de alguna manera se menciona sobre culturas anglosajonas, sobre todo Nueva York y Londres, ¿no? Entonces son distintos puntos del mapa que nos van a hacer hablar precisamente de lo transnacional. Y esto me lleva a responder o tratar de responder la primera pregunta, que es ¿cuál es la ideología que sale a flote? Y bueno, esta ideología en general y desde mi punto de vista, ya no sé si los autores que estén aquí presentes puedan debatírmelo o no, pero me parece que siempre hay un diálogo constante con el aspecto de la nacionalidad. Y bueno, la nacionalidad tiene muchos filos y muchas perspectivas. Entonces, puede verse, por ejemplo, o debatirse o cuestionarse el asunto de un nacionalismo exacerbado o también qué es lo que ocurre cuando se polariza una mirada del centro hacia la periferia, ¿no? Estos son los aspectos que vamos a ver, pero también planteé otras 4 preguntas. La verdad es que siempre me gusta estar haciendo preguntas. Y bueno, por otro lado, ¿qué pasa cuando un migrante exiliado conforma una editorial en otro país? ¿Qué pasa cuando las ideas del antifascismo, marxismo y socialismo se heredan en otros países? ¿Qué pasa cuando Europa mira hacia Latinoamérica? ¿Y qué nos dice la traducción de una obra respecto a la editorial y su país? Bueno, menciono estas preguntas queriendo generar expectativa, como cuando vemos los cortos de alguna película, como querer generar la intriga, pero ahora voy desglosando los capítulos. El capítulo 9, que abre esta tercera parte, se titula El desorden de los libros, patrimonialismo caótico y mercado cultural, de Fernando de Giovanni. Este capítulo me pareció muy interesante porque es como otra manera de hablar del orden por su contraparte. ¿Y cuál va a ser su contraparte? Pues el desorden. Entonces se me hace muy atractivo dentro de este libro cuestionarnos también cómo es el desorden de las colecciones. Y el autor lo va a estudiar a partir de dos colecciones que se pueden contrastar y a la vez equiparar. Por un lado, Cultura Argentina de José Ingenieros y por otro, Biblioteca Ayacucho de Rufino Blanco Fombona. Ambas colecciones se emparentan, pues sus creadores fueron exiliados, formaron sus colecciones en otros países. Por otro lado, era un contexto de la Primera Guerra Mundial. Ambas colecciones nacen en 1915 y además ambas colecciones tenían una visión de
producir a lo grande y rápido. Y de esta manera tan acelerada que los editores no se detenían a revisar las pruebas, a revisar lo que se estaba imprimiendo, y eso generó mucho desorden que, bueno, para mí, para mi perspectiva es muy divertido, pero para quien lo esté estudiando, como el caso de Fernando de Giovanni, quizás pudo haber sido un poco complejo. Y bueno, además estas dos colecciones se emparentan también en querer manifestar una postura ideológica a partir de la editorial. Y por un lado, digamos, Ingenieros tenía una visión de su editorial de manifestar una perspectiva socialista, dar una lectura socialista, y por otro lado, Blanco Fombona tenía la intención de dar una lectura bolivarianista, ¿no? Pero los dos tenían la intención de presentar su ideología. Blanco Fombona, además, desde mi perspectiva, yo creo que causó todavía más caos y más desorden, porque precisamente como quería defender la vida, la obra y la figura de Simón Bolívar, en ocasiones hacía omisiones en lo que él publicaba, ¿no? En el caso de Paz Soldán, editó un tomo que hablaba mal de Simón Bolívar, pues este tomo lo suprime, ¿no? De alguna manera intervenía de manera muy curiosa en la manera de conformar la editorial y de conformar la colección, sobre todo. Además, Blanco Fombona a veces incluía obras apócrifas en su catálogo, incluía obras que pertenecían a otras editoriales y las ponía como si fueran suyas, ¿no? Entonces, por eso creo que por un lado puede ser divertido, pero a la vez complejo estudiar el trabajo de estas dos colecciones. Bueno, y el capítulo siguiente, el capítulo 10, se concatena muy bien con este. Lleva por título Biblioteca Ayacucho, de la Editorial América, el orden de los libros como orden de la memoria, de Isabel de León Olivares. Aquí nuevamente se va a retomar el trabajo de Blanco Fombona, la colección Biblioteca Ayacucho, pero la perspectiva va a ser más bien a partir de la memoria, y cómo el orden de la memoria se da a partir también de cómo organizas los libros. Y me parece muy original que la autora toma para su trabajo las posturas de Paul Ricoeur, un teórico que precisamente sirve para conocer aspectos de la historia y de la memoria, pues se basa en él para este trabajo y para hablar de la historiografía, la operación historiográfica como acto de edición. Para mí fue muy útil haber leído primero el capítulo anterior de Fernando de Giovanni, para después entender también este capítulo de Isabel de León Olivares. Isabel de León Olivares utiliza una frase muy interesante que es la militancia intelectual. ¿Cómo hacer edición con militancia intelectual? Y bueno, además el desorden que manifiesta de Giovanni desde el título de su artículo en el capítulo 9, aquí en este capítulo 10 es analizado a profundidad a partir de las fases de operación historiográfica planteadas por Ricoeur y que fueron mezcladas por Blanco Fombona, pues como ya mencionamos, él se entretenía haciendo intervenciones en lo que publicaba, ¿no? El siguiente capítulo se titula La conformación de catálogos de los impresos antifascistas en México, vistos a través del periódico El Popular, en el periodo de 1939 a 1945, y este capítulo corre a cargo de Sergio Ugalde Quintana. A diferencia de los capítulos que forman esta tercera parte, el de Sergio Ugalde se centra en publicaciones periódicas, pero se asemeja por asentar, porque también va a asentar y va a decir cuáles son los intereses políticos a favor de la izquierda, el socialismo o concretamente el antifascismo. Entonces Sergio Ugalde nos habla de esta publicación, de este periódico El Popular, que además, como él dice, en la literatura no se ha revisado todo lo que puede dar este periódico, a pesar de que participaron autores muy valiosos como Octavio Paz,
José Revueltas, Efraín Huerta. Y sobre todo, este capítulo se va a centrar en lo que hicieron José Revueltas y Efraín Huerta en el periódico El Popular. Ambos autores, ya fuera que hicieran comentarios sobre situaciones antifascistas o bien reseñaban la obra de escritores que estaban exiliados en México, como el caso que fue de Pablo Neruda o de Max Schaub. Y así como las editoriales anteriores, vimos que su mercado buscaba un tiraje bastante amplio. Aquí Sergio Ugalde nos explica que las ediciones antifascistas pues se sostenían por su propia cuenta y entonces duraban muy poco. Pero igual podemos ver cuál era su ideología y cuál era su apuesta. Bueno, aproximadamente en la misma época de publicaciones se inscribe el capítulo 12, pero ahora nos vamos a ubicar en Argentina. Se titula La colección Poetas de España y América de Editorial Losada, autores españoles y americanos en la conformación de su catálogo 1939-1955 de Federico Gerhardt. Bueno, la cuestión temporal en la que se centra este capítulo tiene una razón de ser, que obviamente está relacionada con el exilio español. Tiene una razón de ser en que había ya por el exilio una caída de la industria española y esto provocaba, digamos, un momento de oro y de esplendor en las editoriales argentinas, aunque aquí sumaría que también en las editoriales mexicanas. Para mí en lo particular, este artículo me hizo mucho clic, pues yo me dedico a estudiar la historia editorial del cuento mexicano y este capítulo estudia la poesía. Entonces, por eso digo que me hizo mucho clic porque es estudiar la edición a partir de un género literario en concreto, ¿no? Y por ejemplo, aquí el autor nos habla que muchas veces les costó trabajo en la conformación de esta colección de poesía encontrar un público de poesía, y yo me atrevería a decir que pasa algo similar con el cuento, que también cuesta trabajo encontrar un público de cuento. Después se nos habla cómo la editorial comienza a tener problemas económicos y entonces tiene problemas para publicar un libro de poesía con muchos espacios en blanco, de manera que parecía que se iba a desperdiciar el papel. Esto es algo similar a lo que ocurre con la publicación de cuentos breves también. Hay que pensar en el espacio en blanco y muchas veces también se habla del desperdicio. Por eso digo que me hizo mucho clic este capítulo. Pero la postura ideológica que se ve aquí se puede ver cuando se hace una comparación de lo que se publicó. Pues el autor, Federico Gerhardt, subraya que se publicaron en este periodo que estudia 30 argentinos, 18 latinoamericanos como Neruda y Vallejo y 12 españoles. Esta numeralia da cuenta sobre a quién se le publica en una editorial argentina fundada por un español, como fue el caso de Gonzalo Losada. Y por lo tanto vuelven a surgir las cuestiones de nacionalidad a raíz del exilio. Y finalmente concluye con una revelación muy importante, que es que Argentina proveía 80% de la importación de libros en España y aún así la colección de poesía de Losada apostó y predominaron los latinos. Y bueno, hasta aquí hemos visto más cuestiones de Latinoamérica, pero en el capítulo 13 vamos a entrar a una mirada europea y sobre todo desde Alemania. Se trata del capítulo de Gesine Müller, que se titula Literaturas de las Américas en el Programa Internacional de la Editorial Surkamp, Desafíos Transculturales de una Selección. Aquí la autora me parece muy interesante la manera en que aborda este tema, porque inicia explicando el asunto y el concepto de literatura mundial, que vendría a partir de Goethe, y cómo esta literatura mundial sigue siendo Europa el centro y todo lo demás, y sobre todo Latinoamérica la periferia.
pero actualmente se puede hablar de literaturas del mundo, que sobre todo Otmar Ete se dedica a clarificar este concepto, y el asunto de literaturas del mundo es más bien poner en escena estos problemas de centro y periferia. Por ejemplo, poner en escena el multilingüismo y problematizar lo que significa el centro y la periferia. Y bueno, estas cuestiones teóricas son visibles en el programa América Latina de la editorial alemana Suhrkamp. Me parece muy curioso que el éxito que tuvo este programa en este editorial perdió todo cuando terminó el boom. Después del boom latinoamericano, después de un retroceso del boom latinoamericano, es que se termina el éxito y probablemente se debe a, como lo mencionan ahí en el capítulo, que después ya no se busca hablar exactamente de lo latinoamericano y por lo tanto ya no podemos ver una cuestión de exotismo. En el boom latinoamericano se puede ver lo exótico, pero después de ese boom, si ya no se habla de ello, entonces se pierde un poco el interés. Y en el mismo tono del marcaje o borradura de fronteras, se inscribe el último capítulo de todo el libro, que me pareció también muy interesante por la perspectiva que da. Es el capítulo de Tania Hernández Hernández, titulado Cartografías de la Introducción, una mirada a la circulación de textos traducidos en México a través del Índice de las Traducciones Impresas en México, 1959. Entonces, me parece, como ya lo pueden notar en el título, su mirada es a partir de la traducción. ¿Qué vamos a encontrar cuando una obra se traduce? ¿Qué vamos a encontrar cuando hay editoriales que apuestan por traducciones? Y la autora explica el concepto de intraducción, que se refiere a lo que se traduce para que entre a un país, y por otro lado, extraducción, como lo que se traduce a otro idioma para que circule en el mundo, ¿no? Entonces, estas dos visiones, estas dos maneras como puede funcionar la traducción son las que le sirven a la autora para estudiar en concreto una obra de Ignacio Mantecón que se publicó en los 60s, pero que lleva por título Índice de las Traducciones Impresas en México de 1959. Entonces, Tania Hernández Hernández estudia este índice que hizo Ignacio Mantecón en el 59. Era un índice plenamente que hablaba de la traducción. Con esto reafirmé que todo listado bibliográfico es un mapa que abre un panorama sobre la historia editorial y que arroja información valiosa. Por ejemplo, lo que podemos encontrar en este índice es que lo que más se tradujo en ese año fue literatura. También podemos ver que las editoriales que más ganaron, económicamente hablando, fue Fondo de Cultura y Siglo XXI, gracias a sus traducciones. Y también me pareció muy interesante que el género que más se traduce del inglés al español, al menos en ese momento, era el género policíaco. Entonces, estos son rasgos que se pueden detectar dentro de un índice y además estudiando el tema de la traducción. Bien, para concluir, pues en cada uno de los capítulos que componen la tercera parte de este libro, el concepto de lo transnacional está presente, ya sea para cuestionar la relación centro-periferia, exilio, traducción, antifascismo o nacionalismo. Cualquiera que sea el caso, me parece muy valioso que todos estos temas se inscriban dentro del estudio de la historia editorial, que no solo refiere a una industria cultural o a un mercado, sino también al pensamiento e incluso a la militancia. Me llevo como aprendizaje que las apuestas editoriales pueden ser comerciales, pero también significan arriesgar a favor de creencias literarias, políticas y culturales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura Elisa, por la minuciosa lectura que hiciste y me permito hacer una invitación porque muchos de los temas que tú tocaste y que están al final de este libro
dialogan, están completamente hermanados con un evento que vamos a tener próximamente en el instituto, organizado por nuestra compañera Hilda Valdés, que es el Coloquio Internacional Vivir el Exilio, en varias de cuyas mesas se va a hablar justamente de bibliógrafos y editores que desde otras latitudes llegaron a México y justamente hicieron sus propuestas editoriales. Creo que esta cuestión de las fronteras, que a veces son fronteras que se abren o que se cierran, permite también pensar en otros fenómenos editoriales que se hacen patentes, que se pueden leer en estos catálogos, y creo que en esa medida todavía tenemos muchos temas por los que indagar. Sé, Laura Elisa, que tienes otra actividad que hacer y no quiero abusar de tu tiempo, pero tampoco quiero dejar que el público que nos acompaña, inclusive 2 de las 4 editoras que somos, que están con nosotros aquí, si quieren el público hacer alguna pregunta a ustedes, alguna comentario o alguna opinión, este es el momento para realizarlo. ¿Alguien quiera decir algo? A ver si me fijo aquí en el chatcito. ¿No? Si no, yo puedo preguntar algo. Pues adelante. A ver, que responda Freya, que anda por ahí. Sí, sería una pregunta para las 4 editoras, porque sí quiero celebrar el orden que tiene este libro, que habla del orden, aunque claro, hay capítulos que también hablan sobre el desorden, pero me pareció, al menos en la tercera parte, una cuestión muy pensada, no solo de que se unen los temas, sino también de como una evolución. Entonces, no sé si nos pudieran hablar un poco de cómo organizaron cada uno de los capítulos y los 3 apartados. Vale. Freya, ¿estás por ahí? Hazte presente, así como en la cuija. Mientras tanto, le respondo a Elvia Carreño, la maestra Elvia, gusto de tenerte aquí. ¿Dónde se adquiere la obra? Según me dijo hace un momento Pablo Avilés, la encontró en el circuito de librerías del Fondo de Cultura, pero es donde todos los puntos de venta donde Gedisa se distribuye, que tiene muy buena distribución, y también en UAM. De todas maneras, podemos poner, si quieren, en el Facebook del Seminario de Bibliología y en los otros espacios donde hemos estado difundiendo este evento, el punto donde se podrían encontrar. Freya, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Hola. Felicitaciones a los presentadores. Muy honradas y halagadas de que nos hayan acompañado a presentar al Hijo de Papel, ¿no? Y bueno, sobre la pregunta del orden, ¿no? Bueno, lo que quisimos hacer es que, digamos, los trabajos todo esto partió del quinto encuentro del CIP, del seminario, y bueno, ahí empezamos a trabajar esta idea de los catálogos, pensando también cómo el catálogo tiene distintas funciones y representaciones según los espacios del libro, ¿no? Es decir, desde la biblioteca, pero también desde la librería, desde la editorial, ¿no? Y qué significaba en cada uno de estos espacios. Cómo la importancia de los catálogos, los inventarios, las listas, qué podíamos considerar como tales, que eran, digamos, factibles como objeto de conocimiento, incluso un cajón de libros incautada, ¿no? Como fue la primera parte que mencionaba Nidia, ¿no? De Fray Servando Teresa de Mier, ¿no? O cómo desde la edición estos catálogos, ¿no? También implican apuestas intelectuales, ideológicas, implican una militancia, por decirlo así, intelectual también, ¿no? Pero como el arribo de ciertas colecciones a las bibliotecas, los tránsitos, ¿no? Cómo se reincorporan y rediseñan o reacomodan los catálogos, nos dio para pensar que no era una categoría
digamos, fija, sino que más bien es movible permanentemente, que es una categoría que siempre invita a repensarla, ¿no? Frente a los diferentes sujetos que rehacen o levantan, ¿no?, un inventario, ajustan, programan, crean un catálogo, ¿no? Y bueno, eso fue como las ideas principales. Y después nos dimos cuenta que hay una correspondencia en el tiempo, ¿no? Y que de alguna manera los trabajos podíamos, le debemos una disculpa a Pablo Avilés por ese infantable siglo XIX en la segunda parte, pero no nos llegó una colaboración, ¿no?, en ese sentido. Y bueno, quisimos por eso de alguna manera el capítulo de Anne Kraume, ¿no? Es justo como el tránsito, el puente de ese siglo XIX que nos hubiera gustado tener en la segunda parte, ¿no? Pero nos dimos cuenta que había como una secuencia, ¿no?, muy fluida, ¿no?, temporalmente, y la verdad es que no nos costó realmente mucho trabajo acomodar las colaboraciones, porque parecía de alguna forma que esos órdenes y desórdenes según el tiempo, según las latitudes o estas relaciones transatlánticas que también destacó Pablo sobre las relaciones entre México y España, ¿no? Claramente en la primera mitad del siglo, develaba mucho más de lo que suponíamos también, ¿no?, en términos de culturales, intelectuales durante esa época, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, el capítulo de Mariano con el catálogo de los hermanos Porrúa es un trabajo espléndido, ¿no?, que nos revela también las implicaciones que ha tenido la labor de estos libreros, ¿no?, para conformar incluso, ya no digamos catálogos nacionales, sino también de difusión a nivel, lo que decíamos que después va a cambiar a la segunda mitad, las literaturas del mundo, ¿no? En esa primera, lo que se entendía por literatura mundial, ¿no? Creo que eso fue sobre todo lo que nos guió, siempre pensando en estos, en no perder de vista estas categorías que nos interesaba, en todo caso observar según el momento y según el espacio, ¿no? Entonces, más o menos nos dimos cuenta que en función de las prácticas, estos catálogos, ¿no?, o sea, la primera parte, la práctica del catálogo, ¿no?, cómo se utilizan los catálogos desde la biblioteca; en la segunda, cómo se utilizan desde el comercio del libro; y en la tercera parte, cómo se representa el catálogo y su utilidad como representación de las prácticas editoriales, ¿no? Este fue más o menos el orden que quisimos. Y complementando un poco lo que acaba de exponer muy nítidamente Freya, los libros son aquello posible de lo que fue ideado. Y sí, digo, no, o sea, es una realidad. Sí teníamos contemplado por lo menos un muy buen artículo del siglo XIX que no pudo finalmente concretarse. Sí, en cambio, lo que procuramos en todos los capítulos, y que no tuvimos que rogarle a ningún autor que lo hiciera porque son súper investigadores, es que fueran bastante generosos en la exposición de sus aspectos metodológicos, porque justamente lo que trasciende los casos que cada uno tomó son los instrumentos de análisis para revisar esas categorías que permitan ser susceptibles de trasladarse a otros casos de estudio e inclusive que sean válidos en una extensión geográfica más amplia como es Latinoamérica o como son territorios lingüísticos, que son también algunos de los temas que tratamos de ver. Y en esa medida quiero resaltar, cada capítulo tiene su atributo y su elemento plausible, que de manera particular, tanto el texto de Mercedes Salomón con ese catálogo de imágenes, que digamos que los catálogos no son solo aquellos que refieren a objetos bibliográficos o a documentos escritos, sino que también conforman otra constelación
de productos que están en los acervos y en las bibliotecas, también a ese capítulo habría otro que es el de Sergio Ugalde, que justamente habla de otra materialidad no natural, aparentemente el catálogo, que es la hemerografía, donde se plantean las coordenadas para de ahí saltar a proyectos editoriales, ¿no? Son verdaderamente catálogos editoriales. Creo que en ese sentido la obra también tuvo una ambición de salir exclusivamente del curso, de lo que de manera convencional se entienden por catálogos de productos escritos, y por supuesto que es una obra que podríamos haber seguido al infinito en el sentido de por si los casos va, pero creo que por lo que respecta a los métodos que trajeron a colación, sobre los que pusieron foco los autores y que permiten justamente el repensar, como bien nos dijo Elisa, para sus propias investigaciones, para ampliar a otros casos. No es la pretensión de la obra decir todo lo que se tenía que decir sobre el tema, sino justamente abrir los diálogos, como dije al inicio. En ese sentido, fue un trabajo muy agradable con los autores, que fueron de una generosidad total y de mucha paciencia para poder sacar la obra. Marina, no se te escucha. Perdón, no sé si haya otra pregunta, algún otro comentario. También nos acompaña otra de las editoras de la obra, o damos por acabado Pablo el evento. quiere opinar. Adelante, Pablo. Sí, yo solo quisiera un poco subrayar esta problemática metodológica de las fuentes, ¿no? El asunto de los catálogos y de los inventarios, pues tiene esta particularidad, ¿no? Pertenece, yo creo, más al área de las lagunas de la historia que a la abundancia de documentación. Y sin embargo es un fenómeno que está presente desde la antigüedad, ¿no? Yo evocaba a Cicerón, pero si nos vamos más atrás, en Paros, en la isla de Paros, en Grecia, hay un documento que se llama la Crónica de Paros, y que es un inventario, si no mal recuerdo, de campeones olímpicos, ¿no? Que podría ser uno de los primeros catálogos que existen en Occidente, o una de las primeras listas que existen en Occidente, y de ahí para el Real. Y sin embargo, la dificultad propia de este tipo de estudios, y más tratándose de objetos tan frágiles como son los libros, son las fuentes, ¿no? No solamente porque se descartan fácilmente, como lo señalaba Luis Mariano Herrera, sino también porque en sí mismos no son considerados como importantes, o han sido vistos como de poca importancia. Entonces, claro, cuando me enfrenté al capítulo que me tocó, a la segunda parte que me tocó, fue la primera cosa que me saltó a la vista. ¿Qué le pasó al siglo XIX? Y yo lo interpreto como precisamente parte de esta dificultad, ¿no? Tanto metodológica para los estudiosos del tema durante el siglo XIX. Las fuentes son no solamente escasas, sino también dispersas. Y en segundo lugar, porque el siglo XIX resultó ser, el 800 resultó ser un periodo tan convulsionado para tantos de nuestros países, que a la fragilidad se agrega además la destrucción propia de guerras civiles, revueltas, por ahí Miguel Ángel Castro en una de sus últimas publicaciones señala muy bien que el coleccionismo de libros mexicanos tuvo un boom durante el siglo XIX, no porque hubiera producción, sino porque no había ningún control, ¿no? Con todas estas colecciones que quedaron a merced de las intemperies de la historia. Y bueno, pues nada, también subrayar, como ya lo hizo Elisa, el hecho de que la unidad que presentan estos cuatro, por lo menos también en la segunda parte, que fue la que a mí me tocó, la unidad
temática epistémica que presentan estos 4 autores es remarcable, ¿no? Es como ir de lo general a lo particular, de un caso transatlántico, como serían las listas de publicidad, a ejemplos bien precisos, tanto radicados completamente en España como entre un diálogo entre un librero español y un escritor mexicano, en donde se pueden practicar. Porque esa es la otra cosa, ¿no? Podemos filosofar, podemos teorizar sobre los catálogos, los repertorios bibliográficos, podemos agregarle detalle a la tipología de Jan Sordet sobre los catálogos, pero si no lo concretamos con ejemplos claros, como lo hacen los autores de la segunda parte, pues nos sirve solo para teorizar, ¿no? En cambio, ahí están ejemplos como los hermanos Porrúa, ahí están ejemplos como Gamoneda, ahí están ejemplos como la biblioteca de Alfonso Reyes, en fin. Pues muchas gracias, Pablo, por tu generosidad en los comentarios. Era un poco nuestra intención y bueno, a decir por la lectura que ustedes hicieron, creo que está siendo cumplida. Estamos abiertas a todos los comentarios. Las 4 editoras estamos muy agradecidas con ustedes 3, nuestros primeros presentadores. Haremos otras presentaciones más que estaremos próximamente anunciando, tanto en la UAM, tanto en la BUAP, en la Biblioteca La Fragua en Puebla, como en la Dirección de Estudios Históricos de Lina, las 4 adscripciones de las 4 editoras. Agradecerles mucho su tiempo, cualquier comentario, cualquier crítica, aunque el libro ya está impreso, somos abiertas a ella porque realmente no tenemos pensado dejar de reflexionar sobre estos temas, que son temas que se van a seguir discutiendo tanto en el contexto del seminario de bibliología como en otros foros y en otros espacios. Ese es un hecho. Y bueno, agradecerles muchísimo su tiempo, su disponibilidad y bueno, pues acá nos estaremos viendo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas Gracias, noches. Meche. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Nidia, Elisa. Gracias. Adiós y muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós, Elisa.